Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro segundo espacio de aprendizaje, continuando con las actividades que hemos venido realizando. Voy a poner les voy a compartir, pero bueno, es importante, les he puesto un anuncio que vean la clase virtual, o sea, que las estén viendo porque si no tenemos el problema de que hacemos las cosas mal, ¿vale? Entonces, en la primera clase tuvimos una explicación de cómo hacer la actividad integradora 3. Es importante que entendamos que el trabajo más importante aquí es el texto argumentativo de 2 cuartillas, ¿vale? Entonces, tenemos que ponerle un nombre a ese texto, ¿vale? Ya que le pongamos nombre a ese texto, en el punto 2, lo que pueden hacer es decir, quiero abordar este tema desde la geografía y desde la estadística, ¿no? Lo pueden hacer así. O lo pueden en el texto argumentativo, hacen una introducción y en la introducción señalan que van a abordar el tema, por ejemplo, la legislación de la marihuana desde la estadística y la geografía, ¿vale? Desde ahí ustedes pueden señalarlo en la introducción y ya después en el desarrollo ustedes lo abordan, ¿no? Lo abordan para que no haya ningún problema eh, y ya que hagan estas dos cuartillitas, lo que me tienen que hacer es señalar eh, qué técnica de investigación documental o informática utilizaste. En la clase pasada lo vimos. ¿Qué hicimos? Bueno, les enseñé a la diferencia entre el recurso de información y la fuente de información, ¿no? Por ejemplo, si me dices, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Bueno, pues si quiero señalar, pues bueno, documental, eh, fui por un libro, ¿no? O tomé los diarios de mi papá que tenía y ahí venía el trabajo o algunos libros sobre el tema que yo tenía en la biblioteca de mi casa, ¿no? Por señalar algo, en el librero de mi casa. Yo creo que la mayoría más bien va a ser una investigación documental de corte informático. Esto es, yo utilizo Google, por ejemplo, eso pueden señalar, utilizo Google que me lleva a determinadas páginas web de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia, de periódicos, y sobre eso lo hago, ¿sale? Sobre eso hago mi trabajo. Permítanme un segundo. Ya, mil disculpas. Eh, entonces, digámoslo así, que sí podemos indicarlo, ¿vale? Eh, porque actualmente la manera de buscar información, tenemos dos vías. Por un lado, la vía tradicional, que se las expliqué, que es los documentos impresos. Los documentos impresos, ya sea que yo vaya a una biblioteca, que esa biblioteca tenga hemeroteca,
y en la biblioteca busque libros y en la hemeroteca busque revistas, la revista Proceso, o periódicos, ¿no? Esa es una vía. Y la otra vía, que es la que ya estamos utilizando más desde hace años, es esta que le llama aquí informática o también digital, que lo que hacemos en principio, casi todos, es usar buscadores. Los buscadores son como Google. Ahí ustedes tienen unos materiales muy bonitos en donde te explica cómo funciona Google con las arañas que van y buscan páginas y lo hacen a una velocidad impresionante y te dan los resultados. Y, o si tú sabes a dónde hay bases de datos, pues tecleas el nombre de la base de datos, como Redalic, como les dije, Redalic, Dialnet, Dialnet es otra, o entras directamente a un periódico y en su buscador pones el tema de la noticia, o páginas web de instituciones que aborden esos temas, ¿vale? Ese y graban su audio de máximo 2 minutos, no lo hagan de 1 minuto, háganlo entre 1 y 2 minutos, eh, y ya, y pongan la referencia bibliográfica. Acuérdense que poner la referencia bibliográfica no es pegar la liga de la página, ¿no? Sino poner los datos del documento. Yo les había comentado en la clase pasada también que es poner el autor de del artículo. Si usan formato APA, inmediatamente después va la fecha, luego va el nombre del artículo o del documento, después el nombre de quien auspicia ese artículo, la jornada en línea o el Reforma o Tribunal Federal de la Nación. Luego ya ponen y la dirección electrónica, punto y fecha de consulta. ¿Sale? Esa es una manera de hacerlo de la manera APA. Aquí tenemos en los materiales también la manera en cómo lo hace, cómo te pide la SEP que lo hagas, la prepa. Son diferentes formas de hacerlo, ¿sale? Bueno, entonces ese es con la primera actividad. La segunda actividad tiene que ver con un debate, ¿vale? Con el debate en el foro, que son em, cinco, cinco aportaciones, que yo les he comentado que en esas 5 aportaciones traten de poner lo que escucharon en el programa del Canal 11, ¿no? Miren, incluso ese formato lo leímos, el formato del Canal 11, el programa en video, es una manera de poner la referencia. Si ustedes nada más me ponen la liga, está mal. O sea, es una aberración nada más poner la liga sin poner otros datos, que son estos. Aquí el autor es el Canal 11, el programa se llama A favor y en contra, la legislación de la marihuana. Si se dan cuenta, aquí la fecha se pone después del nombre del programa. En APA se pone después del quien auspicia o quien hace este programa, que es Canal 11. ¿A dónde está? En Canal 11, ajá, lo que dura, a dónde está y la consulta, ¿vale? Es muy fácil, nada más es cuestión de que ustedes tomen los elementos que vienen ahí y lo puedan hacer. Yo les he dicho que pongan datos estadísticos, que trabajen las opiniones de los especialistas. Es muy importante poner las opiniones de los especialistas porque ellos nos dan un sustento para nuestra argumentación, ¿no? Busquen datos estadísticos en el foro. Jessica, no recuerdo el apellido de Jessica, incluso nos puso un cuadro estadístico muy bueno
de las drogas que más se consultan. Y es una información muy, muy valiosa porque ahí con esos datos, pues podemos tomar decisiones y en nuestros argumentos o, y tener claridad en lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Entonces, les encargo mucho eso, que sus primeras participaciones, por ejemplo, las dos primeras, retomen lo del Canal 11, lo que dicen los especialistas. En la tercera también lo pueden hacer, pero ya integren otros datos, de que investiguen igual para defender su postura o para criticar a un compañero, pues también busquen datos. Esto es algo muy importante que tienen que hacer. ¿Vale? Va a ser en toda su vida académica el buscar datos, ¿vale? Eh, que es fundamental en esto. Miren, es un poco lo que aquí les acabo de decir. Em, eh, Informática se le llamaba en sus inicios. Ahora tiene que ver más con la digitalización. Han cambiado los nombres. A una niña que, bueno, señorita que estudia en La Salle y ya se va a titular, que le voy a asesorar su trabajo, me decía, es que yo quiero ver, eh, pues, cómo YouTube puede afectarle a los niños y quiero saber, quiero tener información. Y yo le decía, bueno, pues más que, eh, bueno, hay que buscar una teoría que explique eso, pero yo le decía, yo conozco una investigadora que en los años del 2005 no le llamaba YouTube, sino hablaba de Internet, Internet y los niños. Ahora ya es muy especializado, porque antes hablábamos de Internet, ahora hablamos todo lo que ofrece Internet. Y ahora hablamos de las redes sociales, de las plataformas, de los datos. Entonces, esto va cambiando. Igual, informática en la investigación, ahora hablamos ya de la información digital, por ejemplo, en la investigación. Y como les di, aquí me gusta mucho porque es documentación automatizada, o sea, o documentación digital. ¿Se acuerdan que ustedes vieron un artículo y decía que el 93% ya de la información que circula en el mundo es digital? Entonces, el 7% es impresa, pero es muy raro porque, por ejemplo, hoy me llegó un libro, hoy compré un libro impreso a la Universidad Iberoamericana de León y no hay versión digital. O sea, ya pareciera que todo es digital, pero pregunté, ¿hay versión digital del libro? No, no hay versión digital. Lo tienes que comprar impreso y te lo tienen que mandar desde allá. Y pues eso, dicho y hecho, eso hice y ya me llegó, ¿no? Entonces, esta documentación automatizada, podemos tener diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, hay documentación periodística, notas informativas, a veces lo que valoramos, notas informativas las utilizamos para describir hechos. Si ustedes quieren describir algún tipo de hecho, de cómo, por ejemplo, en la historia, de cómo se llevó a cabo las primeras legislaciones, pues pueden buscar notas informativas para ver cómo se desarrolló ese tipo de decisiones. Mucho de lo que se utiliza para estos tipos de trabajo que ustedes están haciendo son los artículos periodísticos, los artículos de fondo. Hay también ensayos, que son trabajos profundos, en donde se dan argumentos y se toma una postura. ¿Vale? El artículo es más también descriptivo, explicativo, el ensayo es más bien argumentativo. Entonces, podemos encontrar eso en un documento periodístico. Podemos encontrar también eh,
revistas especializadas en derecho, en psicología. Generalmente las facultades tienen, o las escuelas tienen revistas. Creo que muchas veces en México tenemos muy descuidado esa situación, a diferencia, por ejemplo, de universidades de España, incluso de Brasil, Argentina, Chile, a Colombia, que yo he visto que sus universidades cuidan mucho esta parte eh, de tener facultades y generar revistas. Aquí la tenemos muy descuidada. Entonces, esas revistas académicas generalmente lo que puedes encontrar son artículos académicos. Y un artículo académico más o menos varía entre 7, 10, 7 cuartillas a 25 cuartillas. Nosotros les pedimos a nuestros alumnos que en la licenciatura de comunicación en la Universidad de La Salle que hagan 25, 30 cuartillas un artículo académico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues implica mucha investigación, implica mucho dominio del tema y eso te lo dan los artículos académicos. ¿Sale? Otro tipo de información puede ser actas. Hay que revisar las actas que se generan en las cámaras de diputados, senadores, las actas que se generan en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, capítulos aislados de libros también podemos encontrar. Entonces, todo lo que podamos encontrar que nos dé información sobre el tema que investigamos está bien. Eh, hay, hay un gran debate en la universidad porque encontramos mucha información que no se sabe de quién es. Algo muy importante en el trabajo académico es que la información que tú pongas, que sea tu soporte en la investigación, sea de personas especializadas. Si se ven en el programa del Canal 11, incluso en la clase pasada, dos compañeritas me dijeron quiénes eran las personas que eran los especialistas. El abogado Gómez Mont y otro doctor, Fernando, no recuerdo cuál, ¿vale? Entonces, eh, es muy importante que busquen ustedes gente que es especializada. Están los blogs también y hay que tener mucho cuidado ahí de que la persona, ver quién es para que lo podamos ver. Ahora, en los buscadores tienes una cajita, es la cajita que está ahí frente de ti, cajita de búsqueda, ¿no? Y lo que se te dice es que utilices em, palabras, para palabras claves, que utilices palabras claves para que tú puedas encontrar la información que tú deseas. Entonces, ahí, chicos, es muy importante que pongan legislación, marihuana, economía, ¿no? Legislación, marihuana, sociología o legislación marihuana, adicciones, no sé, ¿no? Legislación marihuana México. Tienen que tener ustedes una digámoslo así, una paciencia para poder hacer esto, porque sí implica tiempo. Es una de las, no sé, no quiero llamar desventajas que en nuestra época, a diferencia de nuestra época, porque cuando nosotros lo hacíamos, eh, lo que pasaba es que nos daba el libro el maestro, ¿no? O nos daba varios libros y nada más de esos 3 libros lo hacíamos y ya no buscábamos información porque a veces el maestro no lo daba. Incluso esto de buscar información
enseñarle a los alumnos las competencias de la información, de la búsqueda, es reciente, es de este siglo. Antes no se estilaba que se hiciera eso, no tanto como ahora, incluso en nuestras planeaciones de clase, se nos pide mucho que le pidamos al estudiante que investigue, ¿sale? Y bueno, aquí hay un esquemita en donde están ustedes. Filtrar es justo eso, esa, poner el nombre y de diferentes maneras para que salga una información más confiable, ¿sale? Tienen que filtrar la información, o sea, tiene que pasar por una coladera, hagan de cuenta. Ya que la información la tienen, ya que les da, bueno, tienen que revisar las páginas web, no tienen que agarrar la primera, o sea, tienen que hacer un proceso de selección, análisis y evaluación. O sea, tienen que decir, esta no porque habla de Argentina y yo no me interesa Argentina. Esta no porque no es de la fecha que a mí me interesa. Esta no porque no habla directamente de la marihuana, habla de otras drogas. Y así lo van valorando. Una de las cosas que hemos visto es que se quedan con lo primero que viene en la información. No, tienen que ver lo que les da en una búsqueda. Fíjense, eso es en una búsqueda, en una forma de redactar, pero tienen que buscar, tienen que hacerlo redactando varias veces. Entonces, sí le tienen que dedicar, pues, una hora, ¿no? Una hora, dependiendo de la extensión del trabajo y lo que les piden. Por ejemplo, para este trabajo de mis alumnos, que les digo de 25 cuartillas, yo creo que pasan, o sea, lo hacen en un semestre, vamos, no, bueno, no total, bueno, pero desde que empiezan hasta que terminan, lo hacen como en 2 meses, 3 meses. Eh, yo creo que el tiempo de investigación es unas 10 horas, ¿no? Más aparte ya organizar el trabajo, que eso también es muy importante y ahorita hablamos de eso. Luego están los contenidos, las páginas, la jerarquización de conceptos y la idea de las sintácticas y las semánticas. La sintáctica es escribirlo bien y la semántica es escribirlo con el significado que nosotros queremos, ¿vale? Ahora, esto de jerarquizar conceptos, lo que nos dice es, una vez, lo que tienen que hacer ustedes es leer, pues, el artículo que seleccionaron, ¿no? La nota periodística, el ensayo, el artículo de opinión, leerlo y sacar de ahí lo más importante. O sea, es una manera de jerarquizar información. Subrayan, a veces si te da chance el PDF de subrayar, a veces no. Si no hay esa posibilidad de subrayar, no se les olvide el cuaderno y ahí tienen que tomar apuntes. Si la página digital no les permite subrayar, tienen que tomar apuntes. Entonces tienen que tomar la red para que esa red eh, eh, puedan ustedes señalar los puntos importantes que luego los van a retomar en el trabajo y que pueden citar. Aquí hay algo parecido aquí. Mira, técnicas de registro de información. En el proceso de investigación obtendrás cantidad específica de documentos que debes registrar y clasificar por su importancia, por lo innovador de su contenido o cualquier otro criterio que convenga a la investigación. Tener registros de cada documento permitirá que un futuro inmediato recuperes la información necesaria y la manipules de manera ágil y completa. Yo, no sé si ustedes hacen sus carpetas en su computadora, hacen sus carpetas de sus materias que están teniendo
y ahí poner las carpetas, por ejemplo, este trabajo sobre, nombran el trabajo que están haciendo, que es que es el de actividad 3, investigar para argumentar, y ponen el tema y ponen artículos encontrados y los van clasificando y los ordenan por si en otro momento dentro de los propios módulos tienen que hacer un trabajo similar, ¿sale? Entonces, incluso hay programas que te ayudan ya para investigadores con que tienen ese oficio, por ejemplo, porque es un oficio. Hay investigadores en muchas universidades. Yo tengo una amiga que es investigadora justo en la Universidad La Salle, pero se queja mucho de que pues la hacen trabajar más en otras cosas, de llenar formatos y nada, organizar más que investigar. Digo, esa es una de las penas que pasamos en México. Pero bueno, puedes realizar cualquier tipo de ficha de registro. Eh, a- Antes en mis tiempos habían las fichas bibliográficas, no sé si les tocó a ustedes, que era ir a la papelería y comprar fichas ya sea blancas o rayadas, fichas de papel. Bueno, era más que de papel, eran como de cartulina, y empezabas a poner lo más importante. Ahora lo pueden hacer en el Word o pueden buscar aplicaciones como Canva u otras para que hagan sus fichas. O sea, ¿qué es una ficha? Una ficha pones una síntesis del documento que tú leíste. Esa es la función para que después la recuperes. Es como una especie de rompecabezas, también podemos hacer la analogía, en donde ya estás teniendo muchas ideas y después las vas articulando, pero tú las vas articulando. Ajá, no pegas con las fichas a notas y haciendo como el mosaico. No sé si se acuerdan que les enseñé en la primera clase virtual los plagios, y uno de los tipos de plagio es el mosaico, que cortas y pegas a diestra y siniestra sobre diferentes contenidos. Entonces, eso pues está mal, ¿no? Eso es deplorable, el que ustedes plagien. Creo que sí, hasta vimos un video. Entonces, aquí lo importante es que ustedes vayan dándole sentido a ese escrito, ustedes vayan dándole cuerpo. Para hablar de un tema tenemos que, como se decía coloquialmente, empaparte de ese tema. Y para que llegues a dominarlo en ese espacio corto que estás tú señalando. Por ejemplo, yo pues quiero hablar de las ventajas de la legislación, de legislar el uso del cannabis a nivel económico. Entonces, pues más o menos ya si haces tu trabajo sobre eso, pues ya vas a saber algo muy puntual, ¿no? Cuánto dinero, ya tal vez haya ya estudios prospectivos económicos que te van a decir cuánto dinero pues va a dejar esto. Entonces, en ese sentido es muy importante, ¿sale? O, por ejemplo, de las adicciones, pues vas a tener que buscar información sobre adicciones, como este que nos comentó Jessica, y a partir de ahí tú vas a ir trabajando la sesión, perdón, el artículo, y vas a saber ya de eso. O sea, tú ya te vas a convertir en una persona que ya conoce del tema, que puede opinar señalando lo que dicen los especialistas y lo que vienen en las estadísticas, ¿no? No, de que no, pues ha de ser muy feo eso, ¿no? Opiniones, no, pues yo estoy en contra, pues ¿por qué no? O sea, no, va a haber muchos marihuanos en la calle. Pues no, tampoco es así, ¿no? O sea, la gente que está haciendo esto, pues ya tiene calculado que pues tampoco legislando, em, pues va a haber más, ¿no? Y lo vemos en la venta del alcohol, ¿no? Borrachos hay, ¿no?
y siempre, ¿no? Porque generan una nueva bebida, va a haber más borrachos, ¿no? Esas ya son cuestiones más bien de corte personal, problemas psicológicos que se puedan tener. Bueno, las fichas bibliográficas, es decir, de libros, deben registrar ciudad donde se imprimió el libro. Bueno, esos son datos, de la ficha para presentar el documento, el nombre del autor, el título. Esto es como una referencia bibliográfica. Eh, y esto es un poco lo que yo les decía de la ficha de la SEP, ¿no? Cómo, cómo se pone la referencia bibliográfica, ¿vale? Que esto lo diseñó la SEP, ¿no? Eh, y bueno, aquí ya vimos, esto es lo hemerográfico, periódicos y revistas, información de archivos, ¿no? Los historiadores, por ejemplo, trabajan mucha cuestión de archivos clasificados, ¿no? No sé si han oído ustedes hablar de que se desclasificaron archivos, ¿no? Por ejemplo, los archivos de 1968. O sea, todo lo que se hace, decisiones que se hacen, se clasifican. Por ejemplo, me acuerdo mucho de que a las hijas de Peña Nieto, hijas e hijastras, se les acusaba, igual a su esposa, de agarrar los aviones presidenciales o los aviones del gobierno para que salieran de viaje, de shopping, ¿no? Como se dice coloquialmente. Pero ustedes dirían, pues que no le digan a nadie, ¿no? ¿Para qué le dicen? No, o sea, todo tiene un registro. El despegue del avión, el uso del avión, el consumo de gasolina, bueno, perdón, de turbocina, los alimentos, eh, todo, la hora de despegue, todo se registra. Y esas instituciones, como puede ser comunicaciones y transporte, pues tienen sus archivos, ya sea electrónicos o de papel. Eh, y esos supuestamente puedes tener acceso público a ellos. ¿Sí me explico? O sea, el IFAI es una institución que te garantiza a ti como ciudadano que tú puedes pedirle a cualquier instancia de gobierno sus archivos sobre, a ver, por ejemplo, del Tren Maya, cuánto se lleva gastado, cuánto se gastó en la primera fase del Tren Maya, ¿no? Y te lo tienen que decir. Si no, hay un juez puede hasta intervenir, ¿vale? Entonces, obviamente esos archivos pues, ya te los pasan de manera electrónica. ¿Ah? Ahora, también es muy importante ver que nos gusta mucho también las cuestiones de imágenes, hacer estudios sobre algo y poner imágenes. Entonces, hay bases de datos. Pinterest es una app o un programa que te regala un montón de imágenes, así como Google que te regala imágenes, también Pinterest, y por ahí hay varias, o sea, que te dan imágenes que tú puedes usar para poner en tus trabajos, ¿vale? Eh, las audiotecas también hay, ahora se utiliza mucho el podcast. El podcast es un invento nuevo son como programas de radio, pero que se comprimen digitalmente y que se guardan según las empresas que tú utilices para hacer ese podcast. Algunos lo pasan por Spotify, por ejemplo, que creo que ese ha sido el que ha tenido más podcast, u otras empresas, ¿no? O puedes buscar en Google, en un buscador, el podcast ¿no? Y ya te lo da. O videos, por ejemplo, ¿no? O videos. Por ejemplo, a mí me gusta un programa que ya va a empezar a las 6 ahorita, que se llaman Los Periodistas, que es un programa en YouTube. Entonces, yo me meto a YouTube, me meto a su canal de ellos
y en ese canal puedo encontrar, vienen ahí los títulos. A ver, yo quiero ver el programa en donde hablaron que la FGR está ya investigando a Peña Nieto, ¿no? Por lavado de dinero. Entonces, tal vez fuese hace 8 días y yo lo encuentro, ¿vale? Entonces, eso también son importantes porque me permiten a mí tener información y eso está en YouTube, ¿vale? Eh, Justo ayer también hablábamos de eso en clase, de mi clase de presencial de licenciatura, como ya cada vez más hay videos, hay conferencias que se hacen y se ponen en línea. Por ejemplo, las charlas TED, TED, por ejemplo, las charlas TED. Seguro en las charlas TED debe de haber algo de legislación y ahí de la marihuana y ahí a nivel mundial o en Estados Unidos o Alemania. Eh, es interesante esto de las charlas TED porque es un movimiento a nivel mundial. Acuérdense que vivimos en una etapa en donde el conocimiento está en todos lados. Hay una, mm, ¿cómo, cómo podemos decir? Maximización de la información, del aprendizaje y del conocimiento, que producimos mucha información y producimos, por ende, conocimiento. Entonces, estas charlas TED lo que buscan es que los especialistas hablen eh, en un formato audiovisual de 20 minutos. Yo les decía también de la revista digital universitaria, que son artículos y artículos muy interesantes, ¿no? Y aquí, bueno, te da una técnica de registro de información. eh, por ejemplo, aquí es como una cita, una ficha textual, pones literalmente lo que dice el texto. Y miren, aquí ponen la página donde salió eso, ¿no? Aquí dice tipo de ficha, transcribe la idea más importante, pero esta idea más importante pues es una cita. O sea, no la estás interpretando, la estás poniendo como está, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sí se pareciera ser que lo estás poniendo con tus palabras. Aquí es muy importante de señalar este punto. O lo puedes hacer tú tal cual, como está, o puedes ponerlo con tus palabras. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues que se le conoce como cita textual. O sea, estás tomando literal lo que te dice el texto. O sea, tú no lo estás diciendo, tú lo estás recuperando y ese es el valor, que tú lo recuperas. Y que después de que haga esa cita, pues yo doy mi opinión, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner mi opinión después de esto de la Nissan. Y aquí, pues ya estás interpretando, ya estás señalando unos datos que no son tal cuales y que también te pueden servir para interpretarlo, ¿sale? O sea, también puedes, perdón, utilizarlo para interpretarlo. Entonces, son dos formas de hacer fichas, ¿no? De empezar a estructurar tu trabajo. Y aquí, ¿qué es esta la paráfrasis? Miren, aquí, bueno, ellos la manejan como un resumen y aquí como una paráfrasis. Entonces, aquí la paráfrasis es lo que tú opinas, ¿no? A mí, cuando ponen este tipo de técnicas de registro textual, a mí me gusta que lo hagan del mismo tema, para que ustedes vean las diferencias. Por ejemplo, a mí me gusta que te pongan, primero que te pongan el texto, y dos, que te digan, miren, de este texto yo sacaría una ficha textual y te dicen cómo. Y este sería un resumen. Y este sería una paráfrasis o una interpretación. O este sería un comentario. Pero del mismo texto, para que ustedes puedan ver cómo la información cambia en el sentido de cómo se presenta, porque en el fondo la información pues, te va a decir lo mismo. ¿Vale? Entonces, para que vean ustedes las diferencias.
¿no? Comentarios, síntesis, paráfrasis, resumen, que también a veces confunde cuál es la diferencia entre en un resumen y una síntesis, ¿no? Algunos te dicen pues que es lo mismo, otro que una es más corta que otra, ¿no? Aquí dice, a ver, retoman las ideas principales de la lectura y se exponen con un punto de vista determinado. Y el resumen, a ver qué nos dice el resumen, es una recapitulación realizada por el autor. No se requiere colocar comillas, ¿no? Bueno, ahí hay una situación. Y este es una manera de estar organizando la información, ¿no? Tú pones los autores, pones el título, pones la ubicación, ¿no? De dónde lo obtuviste, la ficha de lectura, el trabajo ficha de trabajo y las fechas, para que tengas un mejor control, ¿no? También puedes encontrar en la red programas y aplicaciones que te permiten organizar la documentación. Miren, aquí estas te permiten. Y aquí está la fuente de información. Justo eso es lo que les pedimos que al terminar sus trabajos esté el apellido, el nombre de la autora, el nombre del libro, al parecer este es un libro, el que está en línea, entre paréntesis, se pone la dirección y la fecha de consulta. A ver, vamos a darle aquí a la liga para ver qué información es. Aquí tiene, a ver, permítanme defender aquí y volverlo a poner para. Pues aquí nos dice que es un libro sobre técnicas de investigación documental y te da pues los sistemas de, de citado. Rolando Jurado Rojas es la autora, ¿no? Y aquí ya viene todo el libro que ustedes pueden acceder a él y te da, bueno, pues todos los tipos de fuentes de información. Miren qué hay, ¿no? Bueno, la Biblia es ahí como, fíjense, cada uno de los autores trabaja. Para mí la fuente de información no es una biblioteca, ¿no? La biblioteca no es una fuente. Los libros son para mí la fuente de información. La biblioteca es el recinto en donde están esos libros, por ejemplo, ¿no? El CD-ROM sí tiene información, puede ser, si el CD-ROM es, bueno, más bien el CD-ROM es un soporte, no es la fuente es el libro que está en el CD-ROM. Igual Internet no es la fuente de información, es el recurso de información. Entonces, esto igual, ¿qué quiere decir? Pues que es un conocimiento nuevo, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, pues es que contradictorio, o no sabe, no, es que es un conocimiento nuevo, agarren la onda que esto tiene 20 años, 25 años, es muy nuevo, o sea, esto es reciente, a diferencia del libro que va desde 1492 aproximadamente, antes, eh, pues obviamente esto es nada, ¿no? Estamos en pañales. Entonces, como que todavía los especialistas no se ponen de acuerdo para ver, y bueno, vamos a ver la fecha de este libro, porque también eso es muy importante, porque en 5 años han cambiado muchas cosas en cuanto a estos temas. Em, bueno, no bien. Pero bueno, lo importante de esto es que ustedes lo sigan estudiando y vayan viendo la evolución de estos. No, no viene. Es que aquí era esta. Creo que se cortó para ver esta. Bueno, ¿vale? Entonces, digámoslo así, que eso es lo que hemos visto y trabajado el día de hoy. Permítanme regresar a. ¿Mm? Bueno.
Entonces, pues ya vimos todo lo que tiene que ver con todas las técnicas de registro eh, que hemos trabajado. Eh, Bueno, yo creo que con esto ya tienen ustedes para desarrollar correctamente su trabajo, para que no tengan ningún problema para desarrollarlo y bueno, ir recuperando pues sus aprendizajes, su información y todo lo que viene, ¿no? Acuérdense es muy importante que puedan revisar este trabajo, estos videos, antes de hacer su trabajo, ¿sale? Respeten las instrucciones, cualquier duda que ustedes tengan, pues me pueden escribir y lo podemos solucionar. Traten de hacerlo con anterioridad a sus trabajos, no se esperen hasta el domingo en la noche para hacerlo, porque bueno, el domingo en la noche pues no voy a estar en disposición para ayudarles. Y sí, bueno, todavía mañana puedo estar al pendiente de sus trabajos, pero bueno, domingo, tarde, noche, pues ya no. O sea, traten de organizarse bien y poderlo desarrollar, ¿sale? Cualquier duda, cualquier comentario, me dicen y con gusto lo trabajamos. Hasta luego. Chao.